Para los que vivimos y sentimos Extremadura, reconocer las letras de Gabriel y Galán en Cáceres tiene una fuerza especial, porque escribir en extremeño, esa lengua que son muchos los que la prohíben y más los que la descadecen, es una manera de rebellarse. El maestro que escribe arrendando lo que palra el pueblo es vivir en el mismo andal que él, porque no está la soberbia del señorito, que hay que dirigirse en castellano, ni el desprecio del que juzga las lenguas por la fachenda de los subpalrantes. Por eso, cuando un maestro escribe en la lengua que palra el pueblo y siente las cosas como las siente la gente llana, hay grandeza porque la gente se dicta por él y piensa que así no anda descaminado. Ahora los maestros no escriben como la gente del pueblo, ahuyen de él y aprenden a los dagali para que tengan que emigrar. La aprenden economía y administración, la aprenden inglés, alemán y chino, la geografía de las naciones de muy largo y las honduras de una cultura que se fabrica en los despachos. Los maestros de ahora no aprenden a los muchachinos la cultura de la su tierra, porque la cultura de aquí dicen que no sirven para nada. En que hubiera maestros que quieran enseñar la cultura de aquí, ya los emparatarán desde arriba para callarle su voz. Los que estamos aquí juntados, algo que queremos Extremadura, un cuanto siquiera, y reconoceremos ver aquí que si estos de Gali no saben nada de la nuestra tierra y de las nuestras costumbres, y que si lo que está por el le suena portugués, es porque en las escuelas extremeñas no hay un rinconino para estas cuestiones. Que no haya una asignatura para los críos saber las cosas de Extremadura es condenar la sociedad extremeña al escachinamiento y a la perdición, por escribirla de la su propia tierra, por pasar la vida ignorante de la historia de la su cultura. Muchos verán hoy aquí que habrá años que no sienten el extremeño como lo sentía Gabriel y Galán cuando vivía, y no porque haya muado la lengua y esté más moderna, más bien porque la gente se avejina y desaculeándose de ella prefiere distinguir el campanillo que más retumbrea para jader la piara más grande. Extremadura está a falta de muchas cosas, pero la carestía más grande que hay es la del conocimiento de nosotros propios y de un reconocimiento posterior para sentar bien las cosas. Precisamente y por esa desconocencia no tenemos un día líquidamente de las letras extremeñas reconocidos. Es que los nuestros escribientes en extremeño, en salimego o en portugués no merecen también un vencijón. Tampoco tenemos una asignatura en primaria, en secundaria, que dé sostribo a la cultura tradicional extremeña. Es que la cultura anglosajona es más importante que la extremeña. Ni siquiera tenemos la reconocencia del extremeño como lengua por parte de la administración, cuando asociaciones y organismos internacionales sí la reconocen. Es que no es tan lengua el extremeño como el portugués, el gallego o el castellano. Pues vela ahí. Pero como nos imponen un pensadero, por medio del que semos, más ligero para aprenderlo de afuera que para respetar lo propio, que año que pasa, la transformación de Extremadura se da en prejuicio de lo que es la esencia de la propia Extremadura. Y para querer más el mundo no hay que ser menos extremeño, hay que querernos más como extremeños para ser del mundo. Desde aquí, a pie de las tautas del Gravielino, llamo a los mis paisanos extremeños para que sientan el hormiguillo que hormiguea y envernezan los querelis por una tierra que en dando un de todo tenemos el ansia de buscarlo en otros lados. Es tiempo de que el extremeño desinquieto se siente y recabe en que lo que la nuestra tierra ofrece no lo quiten otros hombres. Así que por más que a mucho la duela, ¡viva Extremadura!